casa, un programa del Ministerio de Educación. Bienvenidos a Aprendo en Casa. Yo ya estoy listo para aprender, espero que ustedes también. Y no te olvides de ingresar a nuestro portal de internet para reforzar todo lo aprendido dentro del programa. Bienvenidos al segmento de matemáticas. Hoy nos acompaña el profesor Raúl García para aprender más sobre este tema tan interesante. Profe, es un gusto tenerlo aquí. Cuéntenos, ¿qué vamos a aprender hoy? Gracias, igualmente es un gusto estar acá con ustedes. Hoy vamos a trabajar aplicaciones de las funciones polinomiales. Eso es lo que vamos a trabajar y para ello pues traigo acá un problemita el cual pues vamos a desarrollar y tú me vas a ayudar a poder interpretar la información que este problema tiene. Pero, profe, antes de empezar, ¿nos puede recordar qué era un polinomio? Sí, claro, un polinomio es una estructura algebraica que posee dos o más términos. Exacto, entonces aplicando ese concepto pues vamos a desarrollar este problema. No sé si me haces favor de leer el problema. Sí, dice, se desea construir una caja con una plancha de cartón de 1 metro por 2 metros. Para ello se cortarán cuadrados de longitud X del lado de cada esquina de la plancha y luego se doblarán hacia arriba como en la figura. La pregunta dice, ¿cuál es el volumen de la caja en función de X? Y tenemos una fórmula. Exacto, muy bien. Entonces, algo importante para resolver un problema es que tenemos que interpretarlo. Y si no lo comprendemos, pues hay que leerlo muchas veces para poder identificar los datos que nos proporciona. Y también es importante tener una gráfica, un dibujo, una ilustración que nos permita poder interpretar dicha información. Entonces, vamos a girar esto de acá. Y vamos a observar la información que teníamos en el texto, pero ahora ya está la ilustración que utilizaremos para poder resolver el problema. Este es el cuadrado con el que vamos a hacer la caja. Exacto, esta es la plancha con la que vamos a hacer la caja, que ya mencionaba 2 metros de largo y 1 metro de ancho. Muy bien, ahora te voy a pedir favor, como dice el problema, que tú me hagas ahí, en el problema indica que vamos a quitar estas partes, ¿sí? Estas esquinas que tienen una longitud X. Que serían las partes más oscuras. Exacto, las partes más oscuras. Entonces te voy a pedir que me hagas favor de quitarlas, porque esas no las utilizaremos para armar la caja que nos solicitan. Y también es importante mencionar que a veces para poder resolver un problema tenemos que materializarlo. Yo utilizo esa palabra porque recordemos que la matemática es muy abstracta. Entonces tenemos que materializar en cierto modo esa información para poder interpretarla apropiadamente. Para como que lograr entenderla mejor también. Exacto. Encontrarle un sentido. Exacto. Muy bien. Ya cuando tengamos los cuadrados que miden X, si te das cuenta no nos dan un valor, sino que nos dicen que es X. Entonces ya con eso, pues quitando estas partes, podemos armar nuestra caja. Y sería juntando las partes de acá. Exacto, así sería. Listo, profe. Así quedaría. Exacto, entonces ahí tenemos nuestra caja ya armada según las medidas que nos proporcionan. Entonces en este caso, la función que nosotros vamos a establecer, ¿sí? Le vamos a llamar en este caso un modelo matemático. Un modelo matemático que nos va a permitir calcular el volumen de esta caja dependiendo el valor de X, que en este caso va a ser la altura de la caja. Muy bien, entonces vamos a empezar acá, primero anotando algunos valores que son importantes tomarlos en cuenta. Por ejemplo, ¿notas que todo esto tiene una longitud de 2 metros? Sí. Pero como le quitamos las esquinitas, ¿verdad?, a la caja. Es cierto, sí. Entonces ahora ya no contamos con estas partes. Por lo tanto, la longitud de este lado ahora será 2 menos 2X. Exacto. 2 menos 2X. Esta va a ser la longitud porque estamos quitando pues directamente estas 2X que están acá. Ahora esto será el largo. El largo. Ahora expresado de manera algebraica. Muy bien. Ahora, ¿cómo quedaría el ancho? Quedaría 1 menos 2X otra vez. Muy bien, así es. 1 menos 2X. Muy bien.
Y esto sería ahora El ancho. el ancho. Sí. Entonces, fijémonos bien que si estamos hablando, porque el problema nos pedía un volumen, el volumen es una medida de 3 dimensiones, Sí. ¿verdad? Largo, ancho y en este caso también el alto. Entonces vamos a armar la expresión matemática que nos va a permitir calcular el volumen de dicha caja. En el modelo físico es como que tendríamos que calcular la profundidad. Exacto, así es. Ahora entonces vamos a desarrollar y simplificar esa estructura que vamos a obtener. ¿Te recuerdas que al inicio teníamos una fórmula Sí. que indicaba que el volumen es igual al área de la base por la altura? Ujú. Sí. Muy bien, ahora esta es la fórmula que utilizaremos como base, pero ahora también recuerda que el área de la base, ¿sí? Que si ves en la cajita, el área de la base es lo que está en el fondo, ¿no? Ajá. Esa área nosotros la vamos a calcular multiplicando el largo por el ancho. Sí. Sí. Y también tenemos que multiplicar la altura, que en este caso la estamos representando con una H, para poder obtener entonces el volumen, que como ya mencionamos son 3 dimensiones. Ajá. Sí. ¿Te recuerdas cuánto habíamos dicho que medía el largo utilizando la expresión algebraica? Sí, era 2 menos 2x. Exacto, entonces en lugar de largo, Pongo 2 menos 2x. 2 menos 2x. Y lo colocaremos entre paréntesis indicando que vamos a realizar una multiplicación. Sí. El ancho, Era 1 menos 2x. muy bien. Y la altura que ya mencionamos, que es la que tenemos acá en nuestra caja, eso equivale a, H. vamos a X. colocar X, ¿sí? Que es el valor que estamos representando en este caso a la altura de la caja. Sí. Muy bien. Pues prácticamente la solución ya la tenemos acá, porque simplemente estamos expresando una función, en este caso una función polinomial, que nos indica cómo calcular el volumen de dicha caja dependiendo de la altura que nosotros necesitemos la caja. Esto lo podríamos aplicar muy bien, ¿sí? A un diseño industrial. Ujú. Ahora pues solo vamos a hacer algo más. Simplemente vamos a desarrollar la expresión. ¿Y qué debería de empezar multiplicando? ¿Esta x con este paréntesis o los paréntesis entre ellos? Muy buena pregunta. Yo les recomiendo primero multiplicar lo que está entre paréntesis. Ujú. Sí, Y porque después eso- el resultado por la x. y luego por la x. Muy bien. Entonces, fíjate que vamos a multiplicarlo de esta manera. Cada término Con cada uno. con cada uno de ellos. Vamos a hacer acá estas líneas indicando el procedimiento que estamos siguiendo. ¿Sí? Entonces vamos a multiplicar acá y vamos a colocar el volumen será igual a 2. 2 por 1. 2. Muy bien. Luego 2 por menos 2x. Menos 4x. Muy bien. Menos 2x por 1. Menos 2x. Exacto. Y menos 2x por menos 2x. Más 4x al cuadrado. Excelente. Muy bien. Porque signos iguales Da se, positivo. ajá, cambian. Y fíjate que aquí hay algo importante, porque ya en este caso estamos obteniendo una expresión que originalmente era lineal y ahora tenemos una función polinomial que está elevada al cuadrado, o sea, al grado 2. Pero tomemos en cuenta que aún nos falta multiplicar por x. Aquí no podríamos simplificar primero. Exacto, muy bien, esa es una muy buena sugerencia. Para evitar tener tanta expresión, es recomendable mejor simplificarlo antes de operar, para no confundirnos. Vamos a simplificar la parte que tú dices. 2 Como estos son términos semejantes, ¿verdad? se suman. Exacto, y el signo es igual, se suman. Menos 6x. Menos 6x. Muy bien. Más 4x al cuadrado. Más 4x al cuadrado. Y otra vez cierro el paréntesis. Exacto, porque aún nos falta multiplicar por x. Y pues entonces ya ahora ya procedemos a hacer el último paso, que es realizar esta multiplicación. El volumen entonces de nuestra caja va a ser igual a x por 2, 2x. 2x, menos 6x por x, Menos 6x al cuadrado. y por último 4x cuadrado por x. Sería más 4x al cubo. Muy bien, exacto. Y si te das cuenta, entonces acá coincide, porque si hablamos de un volumen, eso está expresado en unidades cúbicas. Por lo tanto, la función polinomial tiene que ser de grado 3. 3. Muy bien. Podríamos después ordenarlo, eso también es importante, porque
ordenar una expresión nos permite Ujú. en este caso poder aplicarla a una función posterior si fuese necesario. Sí. Entonces vamos a ordenarla en forma descendente, del exponente mayor, que en este caso es grado Al más 3, chiquito. al más pequeño. Entonces quedaría 4x al cubo menos 6x al cuadrado más 2x. muy bien. Y entonces acá obtenemos la expresión, la función polinómica, que nos da a conocer el volumen de nuestra caja dependiendo del valor que le asignemos a x. Muchas gracias, profe. Yo voy a guardar el ejemplo que realizamos en clase en mi cajita Aprendo en Casa y voy a aprovechar para sacar el gel desinfectante porque es muy importante que tengamos las manos limpias. Ustedes en casa lo pueden hacer con bastante agua y jabón. Profe, ¿tiene una última recomendación para nosotros? Sí, claro, que cuando estemos trabajando problemas de matemáticas no se den por vencidos. ¿Sí? Simplemente hay que leer muy bien el problema y pues como ya mencionamos, materializarlo de cierta manera para que podamos interpretar la información. Ya escucharon, como dijo el profe, con la práctica esto se nos va haciendo muchísimo más fácil y a la vez lo vamos a poder aplicar mejor en la vida diaria. Recuerden quedarse en casa y que juntos saldremos adelante. Nos vemos a la próxima. ¿Sabías que los primeros libros de mapas tenían en la cubierta un grabado de un héroe mitológico llamado Atlas cargando el mundo? Por eso, a los libros de mapas se les llaman Atlas. Seguimos con más de su programa Aprendo en Casa. Y ahora en el segmento de comunicación y lenguaje nos acompaña Mara Elisa Aguayo. Mara Elisa, bienvenida. ¿Sobre qué tema vamos a platicar hoy? De un tema muy importante que, por cierto, ya estuvimos hablando unos días atrás, y es sobre la comunicación. ¿Ustedes en casa recuerdan qué es comunicarse? ¿Tú te recuerdas? ¿Se recuerdan todos? ¿Será que se recordarán? Bueno, si no se recuerdan, yo les voy a dar un poquitito para que se puedan recordar. Parece. Y es que cuando comunicamos, nosotros estamos dando información a otra persona, pero no se queda ahí. Esa información vuelve para mí y entonces estamos interactuando. La vez pasada hablábamos que interactuar es cuando yo doy información y me la dan y estamos como en ese juego de que va y que viene la Es información. recíproco. Ajá. Sí, también la vez pasada estuvimos hablando un poco sobre que la comunicación puede ser oral, puede ser escrita, puede ser en lenguaje de señas, puedo utilizar mi cuerpo para poder hablar. Si yo tengo alguna complicación en mi cuerpo, por ejemplo, puedo usar mis gestos para hablar. Ahora bien, otra forma que también hablamos la vez pasada es que la comunicación puede ser formal o puede ser no formal, ¿sí? Cuando nosotros estamos entre amigos y así platicando y qué bueno, pero también cuando estamos hablando con otra persona, por ejemplo el director de la escuela, del instituto, entonces ya hablamos de una forma diferente. Es diferente. Incluso cuando estamos escribiendo una carta o un correo electrónico, no es lo mismo cuando lo estoy mandando a mi amigo, un chat, Totalmente. o a mi novia, o a mi novia, dirían ellos. Cuando le Ajá. estoy mandando un mensaje de amor ahí, es totalmente diferente. Ahora, también hablamos la vez pasada, ¿te recuerdas de la interacción cuando esa información nosotros la pensamos? La reflexiva. Sí, Ajá. exacto, muy bien. Cuando nosotros pensamos correctamente acá y después me pongo en el lugar de la persona para que me la entienda. ¿Te recuerdas de eso? De tener empatía. decía usted. Exactamente. Bueno, ahora traigo otro punto importante. Y es que en la comunicación debe haber una interacción asertiva. En palabras simples, comunes, quiere decir que yo vaya directo al grano. Que cuando yo estoy hablando, vaya directo. No que empiece por aquí, por Sin tantos allá, rodeos. y que no sé qué, y no llego. Por ejemplo, voy a decir un ejemplo que yo sé que a los que están en casa les va a gustar. Ajá. Viene un chico y ya no quiere estar con la novia. Y entonces empieza, fíjate que yo estaba pensando que estos días que no podemos vernos porque estamos en la casa y los fines de semana. Y entonces, yo no sé qué vas a pensar tú. Y ella se queda, bueno, ¿y Esperando. qué me vas a decir? Ajá. ¿Y qué me vas a decir? Y pasa media hora tratando de decirle, y tan fácil que hubiera sido, mira, de verdad, ya no quiero estar más. contigo. Ajá. Aquí se acabó. Bueno, ella hubiera desatado en llanto ahí. Pero el punto al que quiero llegar es que cuando nosotros hablamos tenemos que ir directo. No podemos irnos por las ramas, sino tenemos que ir en ese camino para darle la información. ¿Por qué es importante esta interacción asertiva? Bueno, te cuento.
Cuando nosotros hablamos, queremos que el mensaje le llegue bien a las personas. Pero si yo empiezo a hablar alrededor y no voy al punto, no se entiende exactamente lo que tú has dicho. Y si las personas no tienen el mensaje en esa vía directa, puede ser que ellos lo interpreten de cualquier manera. Y ahí se nos va a complicar porque el objetivo de nuestro mensaje no va a ser entendido, se pueden malinterpretar las cosas. Exacto. Y no vamos a lograr que nuestro receptor pues entienda el mensaje que nosotros queríamos dar, ¿verdad? Por supuesto, entonces tenemos que ir, como ya dije, si no quieres decir interacción asertiva, di, bueno, tengo que ir directo al grano. Y esa es la manera más correcta de podernos comunicar. Totalmente, y es que pasa pues en muchas situaciones de nuestra vida, donde usted ponía el ejemplo de novios, de una pareja de novios, por ejemplo, ¿verdad? Pero también puede pasar, por ejemplo, que alguien rompió algún plato en la casa y cómo se lo decimos a nuestra mamá, ¿verdad? O algo así, y pues entra mucho en juego el no ir rodeando la idea, ¿verdad? Sino, pues aunque parezca un tanto difícil para nosotros expresar el mensaje de primas a primeras, pues hacerlo de un solo y así pues lograr tener una interacción asertiva y que nos vayan a entender el mensaje que nosotros queremos dar. Por supuesto, y entonces con esto ya podemos unir lo de la clase anterior. Si yo pienso antes de hablar y soy reflexivo al comunicarme, pero también voy directo al grano y soy asertivo, 100 puntos en la comunicación. Yo me voy a comunicar bien con las demás personas y no voy a tener problemas. Totalmente. Y en este caso, ¿cómo podríamos, por ejemplo, en casa, algún ejercicio que nosotros podamos hacer para tomar en cuenta la interacción asertiva? Bueno, por ejemplo, si a alguien le cuesta comunicarse de alguna manera oral, por ejemplo, puede escribirlo, ¿sí? Puedes escribir un mensaje pequeño y leerlo en voz alta. Leer en voz alta lo que escribimos nos ayuda a poder comprender mucho mejor y encontrar nosotros mismos nuestros propios errores. Entonces, antes de decirle a tu mamá que tú quebraste el plato, voy a planear cómo se lo voy a decir. Y ya con eso sería mucho más fácil. Ese es un ejemplo sencillo. Pero, por ejemplo, en una comunicación formal, que tú vas a ir a hablar con alguien o vas a exponer en tu clase o vas a ir a pedir un trabajo, tú tienes que practicarlo y decir, bueno, voy a hacer estos puntos, esto voy a hablar, como tener un bosquejo, y ya con eso tú hablas. Sí, pues ir tomando en cuenta los puntos importantes, ya sea en una comunicación formal o no formal, exacto, ¿verdad? Que al final de cuentas pues es lo mismo, simplemente pues es tratar de transmitir de manera clara el mensaje y que el receptor nos logre entender perfectamente, ¿verdad? Eso es lo que queremos, que nos entiendan perfectamente. Perfecto, María Elisa, muchísimas gracias. Ya para finalizar, yo la invito porque recordemos mantener una buena higiene. Ustedes en casa, al igual que nosotros, recuerden lavarse las manos constantemente. María Elisa, ¿alguna última recomendación que usted le quiera dar a todas las personas que nos ven en casa? Por supuesto que, como dijimos, la clase anterior, piensa antes de hablar, pero también ve directo al grano. Y como ya dijimos, comunícate correctamente. ¿Para qué? Para que todos seamos felices. Totalmente, María Elisa, muchísimas gracias. Es así como llegamos al final del segmento de comunicación y el lenguaje. Y ustedes, por favor, si no tienen necesidad de salir, no lo hagan y recuerden que juntos saldremos adelante. ¿Sabías que el mar Caspio, el mar Muerto y el mar Aral no son mares, sino lagos? De hecho, el Caspio es el lago más grande del mundo y se extiende entre Europa y Asia. Bienvenidos una vez más a su segmento de Ciencias Naturales. Hoy nos acompaña la licenciada Julia Flores para platicar un poco más sobre estos temas de medio ambiente. Licenciada, es un gusto tenerla aquí. Cuéntenos, ¿qué vamos a aprender hoy? Gracias, Claudia. Alegre de estar aquí de nuevo contigo y hoy vamos a hablar sobre riesgo y vulnerabilidad, porque estamos viviendo en tiempos verdaderamente de mucho riesgo y de mucha vulnerabilidad en Guatemala. Y aquí en Guatemala, ¿a qué fenómenos estamos expuestos? Tenemos 3 tipos de fenómenos naturales que ocurren en cualquier momento y estamos en un territorio bien complicado porque podemos sufrir erupciones volcánicas, terremotos y temblores y huracanes, porque estamos precisamente iniciando la estación lluviosa y empieza a incrementar la posibilidad de que se genere en el Pacífico o en el Atlántico alguna tormenta que pueda llegar a categoría de huracán. Me surge esa duda, o sea, ¿cómo sé cómo el proceso de una tormenta llegar a ser huracán? O sea, ¿cómo empieza y cuál es lo más grande? Como un sistema de baja presión, donde hay una acumulación de humedad y de aire caliente, principalmente. Eso va a ocurrir en la zona del Caribe.
y eso puede generar aumento de la humedad y puede toparse con un sistema de baja presión, de aire frío. Entonces se chocan esos dos sistemas y se enredan y se les llama sistemas de baja presión. Luego puede incrementar la velocidad del viento, entonces puede pasar a categoría de depresión tropical y luego puede pasar a tormenta tropical. Una tormenta tropical al aumentar su intensidad puede llegar a huracán, que puede medirse en 5 categorías diferentes, de 1 a 5. El 5 es el máximo por el nivel de velocidad del viento, pero también por su capacidad destructiva. Tenemos huracanes que han afectado a Guatemala, como el caso de Mitch, y tenemos tormentas tropicales como Stan, como Ágata y este año Amanda, que nos puso ya de manifiesto el inicio de esta temporada para que nosotros empecemos o mejoremos nuestra gestión del riesgo. ¿Qué quiere decir riesgo y vulnerabilidad? Cuando estamos expuestos a una amenaza, somos vulnerables, pero aumenta nuestra vulnerabilidad si esta amenaza se repite todos los años. Por ejemplo, en el caso de los huracanes, que todos los años vamos a experimentar estos sistemas. Entonces, para ir repasando, ¿cómo es que se forma un huracán? Empieza por un sistema de baja presión, luego por una depresión tropical, después tormenta tropical y por último el huracán, que puede ser de grado 1 a 5. Se mide por su capacidad destructiva y por la velocidad del viento. Entonces tenemos que trabajar la vulnerabilidad. Si todos los años estamos expuestos a estos fenómenos, no tenemos que esperar a que ocurran para empezar a ver qué hacemos. Durante la estación seca, cuando no está lloviendo, hay que hacer una observación en el territorio, en nuestra comunidad, en nuestra casa, de cuáles son los riesgos que podríamos enfrentar durante la estación lluviosa y empezar a hacer los ajustes. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si tenemos una montaña deforestada, la deforestación puede ser intencional, puede ser por incendio forestal, por tala, pero reforestar puede tomar bastante tiempo. Entonces, lo que se puede hacer es poner barreras muertas en algunas partes de los cerros. Ahora se están usando mucho las llantas, tipos de mallas para contención, para detener el suelo, y sembrar también barreras vivas con ciertas especies que tienen raíces que contienen el suelo, como el bambú, que hay especies naturales. En Guatemala hay especies nativas de bambú en Guatemala que se puede utilizar para consolidar, porque la raíz del bambú se extiende y se interconecta, y seguir trabajando proyectos de reforestación. Pero además tenemos que tener preparado en la casa un plan que incluya nuestra mochila, nuestro plan de evacuación, que incluya también el lugar seguro a donde nos vamos a trasladar a la hora de un evento, que puede ser un terremoto, puede ser huracán, inundación o una erupción volcánica. Recordemos que Ágata en el año 2010, precisamente en el mes de mayo, el 28 de mayo, tocó tierra en las costas de San Marcos. Un día antes había iniciado su ciclo eruptivo el volcán de Pacaya, con una erupción que lanzó material piroclástico a la atmósfera por 5.000 metros, que extendió el manto de ceniza por todo el área metropolitana. Esto ocurre más o menos cada 10 años o cada 12 años con el volcán de Pacaya. Sí, como usted decía, ¿verdad? De acuerdo a donde nosotros vivimos, tenemos que tener un plan conociendo a los fenómenos naturales que nos vemos expuestos. Por ejemplo, si vivimos pues en las faldas de un volcán, sabemos de que tenemos que estar preparados para una erupción volcánica. Y sobre todo atender los llamados de las autoridades, como la CONRED y otras instituciones que se encargan precisamente de velar porque la gente disminuya estos riesgos. Y tener la confianza que, aunque nos encontremos durante el toque de queda o estamos en la cuarentena, en confinamiento, a la hora de un evento las autoridades van a emitir las instrucciones pertinentes. No tenemos que tener miedo, lo que tenemos que tener es un plan. Si estamos preparados, podemos enfrentar mejor los riesgos y aumentar nuestra posibilidad de sobrevivir, y no solamente sobrevivir, sino tener lo necesario para pasar los primeros días de la emergencia. La diferencia entre una emergencia y un desastre es que la emergencia la podemos resolver en términos de 24 horas con recursos propios. Un desastre ya sobrepasa ese periodo de tiempo y requiere ayuda de otros países. Sí, así como usted mencionaba, ¿verdad? Es importante tomar en cuenta que no solo nos estaríamos enfrentando a pérdidas materiales, sino también pueden ser pérdidas de nuestras propias vidas. Por eso es importante tener un plan y tomarnos esto con la seriedad que merece, ¿verdad? Así es. ¿Cuánto vale una vida y cuánto vale la vida de nuestros seres queridos? Exacto. Muchas gracias, licenciada, por haber compartido este tema tan interesante con nosotros, y vamos a aplicar en casa, vamos a empezar a hacer nuestros planes
Y es así como llegamos al final del segmento de Ciencias Naturales. Recuerde quedarse en casa y que juntos saldremos adelante. Nos vemos a la próxima. Seguimos con más de su programa Aprendo en Casa. Hoy estamos en el segmento de apoyo psicosocial y es por eso que hoy nos acompaña la licenciada Yajaira Barrios. Yajaira, bienvenida. ¿Sobre qué tema vamos a platicar hoy? Muchas gracias. Hoy vamos a hablar sobre el monstruo de las emociones. Esta es una actividad que podemos trabajar con niños y adolescentes con discapacidad intelectual. Pues esta actividad nos ayuda a identificar las emociones, ya que a estos chicos les es un poco difícil encontrar o buscar las emociones, ¿verdad? Ellos a veces no saben cómo nombrarlas, entonces esta actividad nos va a ayudar bastante a que ellos puedan identificarlas. Totalmente, y es que las emociones pues es algo que está, pues ahorita estamos expuestos nosotros, ¿verdad? Estamos vulnerables en cuanto a las emociones por las situaciones que estamos viviendo. ¿Y cómo se llamaría la actividad y de qué se trata esta actividad que usted nos viene a contar hoy? Muy bien, pues esta actividad se llama el monstruo de las emociones. Vamos a pedirle a los chicos, ¿verdad?, que dibujen 5 monstruos. Entonces los van a pintar de diferentes colores: azul, verde, amarillo, rojo y naranja. Y le vamos a colocar una emoción a cada uno de los colores. Esta emoción la pueden sugerir los chicos, ¿verdad? Puede ser miedo, tristeza, alegría, furia, la emoción que a ellos se les ocurra. Vamos a colocarle una emoción a cada uno de los monstruos. Entonces vamos a dibujarlos y ellos cada día van a identificar la emoción que ellos estén sintiendo. Entonces lo podemos hacer como un juego, ¿verdad? Por ejemplo, le podemos dibujar los 5 monstruos y los ponemos en alguna parte visible de la casa y al finalizar el día o durante la mañana o al mediodía, pues ellos van a decir, bueno, hoy me siento, y van a ir a tocar el monstruo de cómo se sienten, ¿verdad? O si no saben leer, pues solo lo identifican. Incluso esta actividad nos puede ayudar para asociar, ¿verdad?, las letras con los colores, cosa que también se les dificulta a la población con discapacidad intelectual. Entonces, por ejemplo, podemos colocar el nombre del monstruo y ellos lo van a ir a pegar sobre la emoción que ellos están sintiendo en ese día. O sea, el nombre de cada monstruo va a ser la emoción que sienta cada una de las personas. Así es. Y se podría, o sea, primero, como usted decía, dibujar todos los tipos de emociones. Ajá. Y ya luego, pues, día a día, para que se vaya identificando con qué emoción se encuentra la persona, pues, ir marcándole, y que también el entorno, en este caso, pues, la familia se dé cuenta de la emoción que está manejando en esos momentos. Así es. Podemos empezar con 5, ¿verdad? Sabemos que emociones no solo son 5, sino que son un montón. Entonces, la idea es empezar con 5 y que de a poco ellos vayan identificando otro tipo de emociones y se puedan ir agregando, ¿verdad? Esto es algo flexible, no quiere decir que sea cuadrado, ¿verdad? Con esta actividad, pues, incluso podemos como crear un cuento nosotros, ¿verdad? Imaginarlo y decirle, bueno, pues hoy el monstruo verde, que es el que está enojado, salió a pasear, pues crear un ambiente de cuento, ¿verdad? Incluso así desarrollamos la imaginación de ellos también. Totalmente, podría ser pues algo complementario, donde pues ponen en juego como usted dice, su creatividad, y también pues el complemento de ir identificando colores, con letras también se podría hacer, las emociones. Y bueno, supongamos que ya tenemos nuestros dibujos hechos. ¿Cuál sería el objetivo de esta actividad? Sabemos de que pues identificamos nuestra emoción, pero ya que tenemos identificadas nuestras emociones y logramos pues hacer que nuestra familia se dé cuenta, por ejemplo, de las emociones que estamos sintiendo, ¿cuál sería el objetivo entonces de la actividad? Pues el objetivo principal es como el identificar la emoción en sí, crear un vínculo también entre los cuidadores, ya sea padres, tíos o quien esté cuidando a estos chicos, para que haya una comunicación, ¿verdad? De que ellos no se sientan como muy aislados, de que nadie los entiende. Entonces, a partir de esta actividad nosotros creamos comunicación entre el joven, el niño y su cuidador, y también confianza en que ellos puedan comunicarse con alguien más, ¿verdad? Que los entienda y los comprenda. Definitivamente, porque la comunicación es algo bastante importante y pues con personas con discapacidad va a ser una manera fácil de poder darse a entender más fácilmente y de pues tratar de tener empatía, ¿verdad? En cuanto a las emociones que ellos estén sintiendo en esos momentos. Así es.
Totalmente, pues muchísimas gracias, Yajaira, por lo que aprendimos hoy. Ya para finalizar, yo la invito, por favor, porque recordemos mantener una buena higiene. ¿Alguna última recomendación que usted le quiera dar a todas las personas que están en casa? Bueno, pues quisiera recomendarles o darles un ejemplo más de cómo podemos hacer esta actividad. Podemos hacer una ruleta también, donde podemos jugar a identificar las emociones, que eso también nos va a ayudar a generar un ambiente de juego, ¿verdad? Porque recordemos que esta cuarentena pues ha provocado bastante estrés, el estar encerrados, el no tener una actividad donde salir, ¿verdad? Los chicos pues tienden a estresarse, entonces podemos hacer una ruleta como un reloj, ¿verdad? Y dibujar alrededor pues también varios monstruos de las emociones, y vamos a como a girarla, ¿verdad? Le vamos a poner como agujas de reloj, la vamos a girar, y el que nos toque pues pueden hacer la mímica de este monstruo, y todos van a identificar qué emociones, ¿verdad? Es un juego para que todos hagan en casa y que los pueda relajar un poco, y pues siempre que todos guarden las medidas de seguridad en su casa, ¿verdad? El uso de la mascarilla y el uso de gel, porque es importante resguardar la salud de cada uno de los miembros de la familia. Totalmente, pues ahí estamos ya también con la actividad de la ruleta, que se puede poner en práctica y también pues unir a la familia, ¿verdad? Y que puede hacer con diferentes integrantes de la familia, y así pues encontrar el objetivo que usted decía de identificar las emociones, en este caso pues con personas con discapacidad. Muchísimas gracias, Yajaira. Es así como llegamos al final del segmento de apoyo psicosocial, y ustedes por favor permanezcan en casa y recuerden que juntos saldremos adelante. Bienvenidos a un segmento más de Aprendiendo en Lengua de Señas. Mi nombre es Pablo André Vázquez y el día de hoy veremos las partes de la sala, ¿sí? El tema es la sala. Excelente. Entonces vamos a ver las partes que tiene la sala, y para poderlas identificar un poco más fácil, ustedes pueden ver el entorno en el que están. Empecemos. La sala, ¿se recuerdan? Tema, la sala. Y en la sala tenemos el sofá. Entonces, el sofá es sofá, ¿sí? Luego tenemos la lámpara. La lámpara es de esta manera. Simulamos que es una lámpara real y la jalamos y queda encendida. Una vez más. Excelente. Esa es la señal de lámpara. Luego tenemos la librera, que es, uso la L y simulo que tengo aquí los libros. Luego tenemos la cortina o las cortinas, que son de esta manera. Una vez más, cortinas. Excelente. También en las salas podemos ver que tenemos cuadros, ya sea en fotos o pinturas o entre otras cosas que simulan ser cuadros, y la seña es cuadrado o cuadro, ¿sí? También hay salas que tienen televisor y la señal de televisor es televisor. También tenemos la radio, que es radio. También tenemos escritorios, que son escritorios. Y la alfombra, que la alfombra es de esta manera, ¿sí? Simulamos que esto es el tapete y los pelitos de la alfombra con los dedos. Luego hay un armario donde guardamos muchas cosas, y es de esta manera o desde abajo, ¿sí? Por sus gavetas. Bien, tenemos que recordar que también tenemos el sofá. La diferencia entre sillón y sofá es que el sofá es un poco más largo y más esponjoso, ¿sí? Y la seña es y me siento, ¿sí? Entonces sofá es de 3 y el sillón es de 2. 1, 2 y me siento. Muy bien. Y también está la mesita o el centro de donde está la sala, y es mesita, ¿sí? Muy bien. Ahora ustedes en casa me van a acompañar a repetir todo el vocabulario que hemos visto el día de hoy, que es o son las partes de la sala. Una vez más, les pido en casa que me acompañen. Muy bien. Tema, sala. Excelente. Ahora en ella tenemos el sillón. Recuérdense que el sillón es 2 veces y me siento. Muy bien. También tenemos la lámpara, que es de esta manera. Háganlo en casa también. Muy bien. También tenemos la librera,
que es de esta manera. ¿Se recuerda? Siempre utilizando la L. Una vez más. Excelente. También tenemos las cortinas, que son de esta manera, ¿sí? Porque caen desde arriba. Y también tenemos los cuadros, que es de esta manera. Y también tenemos la televisión. ¿Se recuerdan cómo es la televisión? Excelente. Muy bien, es de esa manera. También tenemos la radio, que es de esta manera. Y el escritorio, que se recuerdan, simulamos la mesa donde nos sentamos, ¿sí? También tenemos la alfombra, utilizamos de referencia nuestro brazo menos dominante y con la mano dominante hacemos los pelitos de la alfombra. Muy bien. Luego tenemos el armario, que recuerdan que dijimos que podría ser de esta manera o con sus gavetas. Bien, y recordemos que también, casi para terminar, está el sofá. Y la diferencia del sofá es que lo hacemos 3 veces. 1 y me siento. ¿Sí? Muy bien. Inténtenlo en casa. Muy bien, excelente. Así es. Y por último tenemos la mesita. Y la mesita es de esta manera. Muy bien. Este fue el segmento de Aprendiendo en Lengua de Señas y el tema fue la sala. Recuerden siempre lavarse las manos y si no tienen al alcance esto, pueden utilizar el gel también. Recuerda, quédate en casa, juntos saldremos adelante. Hola, bienvenidos al programa Aprendo en Casa. De parte del programa CEMUCAF de Educación Extraescolar, voy a enseñarte cómo realizar un automaquillaje básico con combinación de colores neutros. Antes de realizar lo que es el proceso de maquillaje, debemos preparar la piel. Para ello es necesario poder lavar antes lo que es el rostro, tonificarlo y humectarlo. Después de humectarlo debemos esperar un lapso de 10 minutos para que nuestro cutis absorba las propiedades nutritivas que tiene nuestra crema hidratante. Luego de eso, de que ya pasaron los 10 minutos, vamos a proceder a preparar el rostro para ser maquillado. Para ello vamos a utilizar lo que es un primer. Este primer es en gel. Si nuestras manos pues ya están limpias y desinfectadas, podemos utilizar lo que son las yemas de nuestros dedos y vamos a aplicar todo lo que es el primer en el rostro. Luego de haber aplicado lo que es el primer en todo el rostro, inclusive en la parte del cuello, vamos a proceder a aplicar un corrector, en este caso es en barra. Lo vamos a aplicar en el área de lo que son las ojeras para poder ocultarlas y si tenemos alguna otra parte en la piel oscura o algún granito para poderlo ocultar. En este caso yo lo voy a aplicar acá y vamos a utilizar lo que son nuestras yemas de los dedos para poder difuminar y expandir bien el producto en lo que es el rostro. Luego de eso vamos a aplicar lo que es la base. Bases, hay diversos tipos de bases, hay bases que son cremosas, con efecto mate, hay bases que son más líquidas. En este caso vamos a utilizar una base que es totalmente líquida, por lo que es mi tipo de piel, que es una piel mixta, y la aplicamos en forma de puntitos y comenzamos a expandir en todo lo que es el rostro. Después de haber preparado todo lo que es el cutis, vamos a proceder a maquillar lo que es la ceja. Es muy importante que lo hagamos en base a la forma natural de la ceja para que esta no se vea muy dibujada y muy falsa, ¿verdad? Sino que siguiendo realmente el trazo natural de la misma, porque recuérdense que es un maquillaje básico, un maquillaje que va a tener un efecto natural, muy discreto. Lo mismo vamos a hacer en la otra ceja. Vamos a tomar nuestra paleta de sombras y vamos a utilizar los tonos color café. Vamos a tomar el tono café y naranja. Siempre es importante ir descargando un poco de producto y lo vamos a aplicar en lo que es el párpado fijo. Para ello tomamos y ponceamos
Para aplicar maquillaje, la técnica es dar golpecitos o poncear. Y para eso voy a tomar el espejo y lo hacemos de esta manera. Solamente estamos aplicando maquillaje, no lo estoy corriendo ni nada por el momento aún. Después de haber tomado lo que es el maquillaje, lo aplicamos en la zona final del párpado hacia lo que es la mitad del párpado móvil. Lo vamos a difuminar con un tono marrón un poco más claro y acá lo vamos a expandir y lo vamos a jalar hacia lo que es el área del lagrimal. Recuérdense que para poder difuminar no se debe ver una línea marcada, sino que se debe ver la mezcla de ambos colores para que no se vea el maquillaje mal, sino con una técnica mucho más profesional. Para eso voy a utilizar esta otra brochita en forma de lengua de gato y vamos a tomar una sombra nacarada perlada. Descargamos siempre producto y lo vamos a aplicar en lo que es el párpado móvil de esta manera. Después de haber aplicado ya lo que son los tonos de sombra en lo que es la parte superior del párpado, vamos a maquillar también la parte de la zona del agua o la parte inferior del párpado. Y para eso vamos a utilizar los mismos tonos que utilizamos arriba. Vamos a aplicar acá el tono marrón, naranja, en lo que es la zona del párpado inferior. Y hacemos la unión entre el párpado inferior y el maquillaje del párpado superior. Vean que no lo llego totalmente hasta el área de lo que es el lagrimal, sino que solamente a la mitad. Y vamos a tomar el café oscuro y hacemos exactamente lo mismo en la parte final de la línea del agua. Listo. Ya tenemos lo que es el maquillaje en lo que es ambos párpados. Es importante también que vamos a aplicar lo que es la iluminación. Para la iluminación voy a utilizar esta brocha en forma de abanico. Vamos a tomar un poco de sombra nacarada y lo vamos a aplicar solo en la parte justo debajo de lo que es la ceja. Después de haber aplicado lo que son las sombras, ya viene lo que es el proceso del delineado. Para eso vamos a utilizar un delineador en plumón de esta manera. Luego de haber delineado, vamos a delinear también la parte inferior y para eso vamos a tomar lo que es un delineador en tono crema. Luego de que ya tenemos delineado, vamos a utilizar y vamos a voltear las pestañas. Para eso vamos a colocarlo y hacemos presión. Vamos a aplicar lo que es la máscara de pestañas. Algo muy importante es que la máscara de pestañas solamente se saca y se le quita exceso de producto. No se debe hacer esto. Si hacemos eso, lo que hacemos es que le entre aire al producto y se va a secar muy rápido. Entonces solamente quitamos el exceso para poderlo aplicar. La forma correcta en que lo vamos a aplicar va a ser en forma de zigzag, de esta manera. Ya tenemos maquillado todo lo que es el área del ojo y vamos a proceder a hacer lo mismo en el otro ojo, exactamente como lo hicimos de este lado. Luego de haber realizado lo mismo en lo que es el otro ojo, vamos a proceder a seguir maquillando lo que es el resto del rostro. Para ello vamos a tomar contorno en polvo y vamos a aplicarlo en el área de lo que es la patilla hacia lo que es la mitad del pómulo. Vamos a aplicar también lo que es en el área de la nariz para hacer un efecto un poco más alargado. Vamos a aplicar lo que es ya el iluminador y para ello vamos a hacerlo siempre con la brocha en forma de abanico y lo vamos a hacer solo en la parte superior del pómulo. Acá y lo mismo del otro lado. Vamos a iluminar lo que es el área de la nariz, el arco de Cupido y lo que es la parte de la barbilla. Y vamos a fijar el maquillaje de los ojos aplicando un poco de polvo en lo que es los párpados. De esta manera vamos a utilizar
un labial, en este caso mate, de un color nude. Muy bien, y eso ha sido todo lo que es el maquillaje básico, un maquillaje natural, totalmente discreto, que puede utilizarse en ocasiones casuales o ocasiones del día, práctico de realizar. Recuérdense que es muy importante lo que es el lavado y la correcta desinfección de manos, y recuérdate que juntos saldremos adelante. Aprendo en casa. Un programa del Ministerio de Educación.